Shalom amigos, con nuevas fuerzas, con nuevas energías, porque seguimos estudiando la Torá, que nos da capacidad para poder hacer las cosas mejor. Por supuesto, le damos las gracias al Boreolán porque nos permite una oportunidad más para aprender de sus maravillosas enseñanzas. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El estudio de la Torá. Las mujeres, los esclavos y los menores están exentos del deber de estudiar la Torá, pues está escrito: las enseñaréis a vuestros hijos para que hablen de ellas. Devarim 11:19. La mujer tampoco está obligada a enseñar a su hijo, pues solo quien tiene el deber de estudiar tiene también el de enseñar. Tal como es deber de un hombre enseñar a su hijo, lo es enseñar a su nieto, pues está escrito: las harás saber a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Devarim 4:9. Esto no se refiere solamente a su nieto, sino que todo judío sabio tiene como precepto enseñar a todo discípulo, aunque no sea hijo suyo, pues está escrito: las enseñarás a tus hijos. Devarim 6:7. Y la interpretación tradicional enseña que tus hijos son tus alumnos, pues a los discípulos se los llama hijos, ya que está escrito: y salieron los hijos de los profetas. Melahim Bet 2:3. Entonces, ¿por qué se refiere el precepto específicamente al hijo y al nieto? Pues para indicar la prioridad del hijo sobre el nieto y la de éste sobre el hijo del prójimo. ¿Cuándo comienza su padre a enseñarle la Torá? Desde que comienza a hablar. Ha de enseñarle los versículos de Devarim. Moshe nos ordenó la Torá. 33:4. Y oye, Israel. 6:4. Después ha de enseñarle poco a poco, versículo por versículo, hasta que cumpla 6 o 7 años, todo según sea la salud y la capacidad del niño, cuando ha de llevarlo a lo de un maestro de párvulos. Si la costumbre del lugar es que el maestro de párvulos perciba remuneración, el padre ha de pagársela, y el maestro debe enseñarle por paga hasta que sepa leer íntegramente la ley escrita. Es decir, que donde se acostumbra a enseñar la ley escrita a cambio de cierta paga, está permitido hacerlo así. En cambio, está prohibido enseñar por paga la ley oral, pues está escrito: ved, os he enseñado leyes y estatutos conforme me lo ordenó el Eterno. Devarim 4:5. Que es como si Moshe dijera: tal como yo aprendí gratuitamente, también vosotros aprendisteis de gratuitamente, de modo que cuando enseñéis a las generaciones venideras, hacedlo gratuitamente, tal como habéis aprendido de mí. Sin embargo, si no se encuentra quien la enseñe gratuitamente, ha de pagarse por su aprendizaje, pues está escrito: compra la verdad. Proverbios 23:23. Podría pensarse que en tal caso estaría permitido enseñar a otros por paga, pero el mismo versículo añade: y no la vendas, de lo cual se infiere que le está vedado a un hombre percibir remuneración por enseñar la ley oral, aunque él mismo le haya pagado al maestro de quien la aprendió. Todo judío está obligado al estudio de la Torá, ya sea pobre o rico,
sano o achacoso, joven o anciano y debilitado, incluso el indigente que vive de la caridad y pide limosna de puerta en puerta, o el hombre casado y con hijos, deben fijarse un tiempo para el estudio de la Torá, de día y de noche, pues está escrito, lo estudiarás día y noche. Yehoshua 1:8. Entre los grandes sabios de Israel hubo leñadores, aguateros y ciegos. Sin embargo, se dedicaban al estudio de la Torá día y noche, y se cuentan entre quienes transmitieron la tradición en línea directa desde Moshe. ¿Hasta cuándo está un hombre obligado a estudiar la Torá? Hasta el día de su muerte, pues está escrito, no se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Devarim 4:9. Y siempre que se deja de estudiar, se olvida. Debe haber maestros de párvulos designados en cada provincia, distrito o ciudad. Si en una ciudad los niños no reciben su enseñanza elemental, sus habitantes son puestos bajo anatema hasta que designen maestros de párvulos. Si no lo hacen, ha de destruirse esa ciudad, pues el mundo se mantiene únicamente gracias al hálito de los niños que estudian la Torá. Se ha de mandar a los niños a estudiar a la edad de 6 o 7 años, según sea la fuerza del niño y la complexión de su cuerpo. No se manda a estudiar a los menores de 6 años. No se debe distraer a los niños de su estudio ni siquiera para hacerlos participar en la reconstrucción del templo. Un maestro de párvulos que abandona a los niños y se va, o que les hace cumplir otra tarea, o les enseña negligentemente, incurre en la categoría de maldito el que cumple con engaño la tarea del Eterno. Yirmiyahu 48:10. Por lo tanto, no debe designarse como maestro sino a un hombre devoto, versado en la lectura y en la gramática. Hasta 25 niños pueden estudiar con un solo maestro. Si son más, hasta 40, hay que designar otro que secunde al primero en la enseñanza. Si son más de 40, hay que designar 2 maestros de párvulos. El niño debe ser transferido de manos de un maestro a las de otro más versado que el primero, ya sea en la lectura o en la gramática. El pueblo de Israel ha sido coronado con 3 coronas: la de la Torá, la del sacerdocio y la de la realeza. Aarón mereció la corona del sacerdocio, como está escrito, será para él y para su simiente después de él un pacto de sacerdocio eterno. Bamidbar 25:13. David mereció la corona de la realeza, como está escrito, su simiente será para la eternidad y su trono como el sol ante mí. Tehilim 89:37. La corona de la Torá, en cambio, permanece a disposición de todo judío, como está escrito, Moshe nos ordenó la Torá, heredad de la congregación de Jacob. Devarim 33:4, es decir, el que quiere viene y la toma. Dijeron los sabios, un bastardo sabio y un estudioso tiene prioridad sobre un sumo sacerdote ignorante, pues está escrito, ella es más valiosa que las perlas. Mishlei 3:15, aludiendo a las vestiduras enjolladas con las que el sumo sacerdote ingresaba en Yom Kippur al Sancta Sanctorum. No hay entre todos los preceptos ninguno comparable al de estudiar la Torá. Por el contrario, el estudio de la Torá
pesa tanto como todos los demás preceptos juntos, pues el estudio conduce a la acción, de manera que el estudio precede a la acción en todo sentido. Si alguien debe optar entre el cumplimiento de otro precepto y el estudio de la Torá, obrará así. Si el precepto puede ser cumplido por otro, no ha de interrumpir su estudio. De lo contrario, ha de cumplir el precepto y retornar al estudio. El que haya decidido cumplir dignamente con el precepto de estudiar y anhele coronarse con la corona de la Torá, no debe distraerse en otras cosas, ni calcular que junto con la Torá conseguirá riqueza y honores. Este es el camino de la Torá. Come pan con sal, bebe agua con moderación, duerme en el suelo y haz una vida austera, con tal que estés ocupado con la Torá. Pirkei Avot 6:4. Las palabras de la Torá han sido comparadas con el agua, pues está escrito: Oh, todos los sedientos, acudid al agua. Yeshayá 55:1. Queriendo significar que al igual que el agua no permanece en los lugares altos, sino que se desliza y se acumula en los lugares bajos, las palabras de la Torá no se encuentran en los arrogantes ni en el corazón de los soberbios, sino en los modestos y humildes, que se revuelcan en el polvo a los pies de los sabios estudiosos, quitan de tu corazón los apetitos y placeres temporales y trabajan en su oficio todos los días lo suficiente para vivir. Si en caso de no hacerlo, no tendrían de comer, para dedicar a la Torá el resto de sus días y de sus noches. No obstante, todo el que resuelve dedicarse a la Torá y no trabajar, viviendo de la caridad, profana el nombre de Dios, escarnece a la Torá y extingue la luminaria de la fe. Quien así obra, se hace daño y se quita a sí mismo de la vida en el mundo venidero, porque está prohibido obtener beneficios materiales de la Torá en este mundo. Dijeron los sabios: todo el que se beneficia materialmente con la Torá en este mundo, se quita a sí mismo de la vida en el mundo venidero. Pirkei Avot 4:5. Y añadieron: no hagas de ella corona para vanagloriarte, ni azada para cavar. Y debes amar al trabajo y odiar a la arrogancia. Pirkei Avot 1:10. La Torá, si no se acompaña con el trabajo, a la larga es ociosa y causa de pecado. Pirkei Avot 2:2. Pues ese hombre termina despojando a la gente. Vivir del trabajo de las propias manos es una gran virtud que los hombres devotos de los primeros tiempos practicaban. Con ello el hombre se granjea suma honra y bien en este mundo y en el venidero, pues está escrito: si comes del trabajo de tus manos, serás dichoso y bienaventurado. Teilín 128:2. Dichoso en este mundo y bienaventurado en el mundo venidero, que es completamente bueno. Las palabras de la Torá no pueden sustentarse en aquellos que las toman con indolencia, ni en los que estudian en medio de los placeres y de la gula, sino en quien esté dispuesto a dar su vida por ellas. Renuncia siempre a los placeres del cuerpo y niegue a sus ojos el sueño y la modorra. Todo aquel que estudia en voz alta conservará lo estudiado, pero el que estudia en voz baja pronto olvida. Pese a que el precepto indica estudiar de día y de noche, la mayor parte de la sabiduría solo se aprende de noche.
Si uno estudia la Torá por la noche, un rayo de gracia ilumina su rostro de día. Amigos, hasta aquí con la lectura. Que Hashem bendiga la obra de sus manos, que el estudio de la Torá esté siempre en sus vidas, la luz de la Torá ilumine sus rostros, manjares espirituales y materiales en sus mesas siempre estén presentes y que podamos seguir con la Torá en cada día de nuestras vidas. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.